Hace poco hice un video sobre cómo surgió una filtración de Meta que revelaba que existen listas de no contacto, que hay personas que están vetadas de forma encubierta y que nunca serán contratadas por la empresa, sin importar lo que hagan, y el video en sí tuvo bastante éxito. A la gente le interesó mucho, tuvo más de 500,000 vistas, pero desde entonces he recibido muchas preguntas, y quieren saber si esto realmente existe y cómo alguien termina en esa lista. Y más importante aún, cómo alguien sale de la lista. Así que quiero responder algunas de estas preguntas. Y quiero confirmar que no es una conspiración. Así es como realmente funciona el sistema. Y voy a revelar exactamente cómo es y cómo saber si estás en esa lista o no. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo aquí, mi nombre es Brian, soy el fundador de A Life After Layoff, asesor de carrera y reclutador corporativo. Y me he propuesto como misión desmitificar todo lo que sucede detrás de escena en las grandes corporaciones cuando están contratando gente. Así que si te interesa conocer la perspectiva interna, asegúrate de darle al botón de suscribirte. Ahora, si aún no has visto el video, voy a dejar un enlace en la parte superior de la pantalla. Deberías echarle un vistazo. Pero si no estás familiarizado con lo que es la lista de no contacto, básicamente es una lista negra de personas que nunca serán contratadas en ciertas corporaciones. Y básicamente, cómo funciona es que una persona se postula a un empleo tras otro en cierta empresa. Tiene el perfil perfecto. Incluso podría tener experiencia en una industria similar. Y no importa lo que hagan, cuántos puestos soliciten, cuántos currículums personalicen, cuántos contactos hagan en su red, parece que no pueden conseguir una oportunidad. Ni siquiera pueden conseguir un filtro inicial. Así que, detrás de cámaras, hablemos de cómo es eso realmente. Ahora, en Amazon, por ejemplo, también tenían una lista informal de no contacto. Voy a decir que esto es informal porque en realidad no estaba técnicamente etiquetado así por los equipos de reclutamiento que la usaban, pero en la práctica funcionaba de manera muy similar. Ahora, si alguna vez has pasado por un proceso de entrevistas en Amazon, quizá ya estés familiarizado con esto, pero en realidad hay tres clasificaciones de candidatos. Están las personas que son contratadas, que obviamente reciben una oferta de trabajo y son contratadas en Amazon, así que realmente no están sujetas a nada de esto otro. Pero también hay una categoría de reconsideración y un candidato que queda en reconsideración. Sé que eso suena un poco raro, pero básicamente lo que significa es eso. No hiciste nada tan grave en tu entrevista, tal vez simplemente no estabas lo suficientemente preparado para el puesto para el que aplicaste, o simplemente no tuviste una gran entrevista, pero no dijiste nada que te hubiera impedido ser considerado en el futuro. Te asignarán un estatus de reciclaje, y ese estatus de reciclaje a menudo tendrá un cierto número de meses asociado. No necesariamente te lo dirán, aunque algunos de los reclutadores sí lo harán. Pero básicamente lo que eso significa es que puedes volver a postularte para otro trabajo similar en un cierto periodo de tiempo. Y la teoría detrás de eso es que, por ejemplo, tienes un periodo de 6 meses para volver a intentarlo para un puesto en particular. Ellos pueden decir, tienes todo lo que estamos buscando, solo que tal vez necesitas un poco más de experiencia en cierta habilidad o cierta competencia. Y así, en 6 meses deberías poder adquirir esa habilidad. Y no hay razón por la que no puedas volver a postularte para un trabajo y pasar por otro proceso de entrevistas diferente. Y honestamente, ese probablemente es el estado más común que la gente recibe cuando pasa por un proceso de entrevistas en Amazon. Así que si no tienes éxito en una entrevista en Amazon, eso no suele significar que no puedas volver a postularte ahí. Y muy a menudo puedes postularte de nuevo bastante rápido. Y el tercer estado es, lo adivinaste, uno que no quieres tener. Se llama el no recycle. Si te asignan el no recycle, básicamente lo que eso significa es que algo pasó en tu entrevista, y normalmente hay dos componentes en cada proceso de entrevistas de Amazon. Va a haber un componente técnico y van a haber los principios de liderazgo, y piensa en eso más como la parte de la entrevista basada en comportamientos de esa entrevista. Ahora, normalmente no vas a recibir un estatus de no volver a ser considerado si fallas una evaluación técnica, a menos que hayas hecho algo sospechoso, como usar uno de esos bots de IA que están en tu pantalla al mismo tiempo para ayudarte a hacer trampa y tergiversar tus habilidades. Pero cuando estás en la parte de los principios de liderazgo en la entrevista, puedes quedar en un estatus de no recycle si respondes una pregunta de entrevista basada en comportamientos de una manera que no sea consistente con los valores fundamentales de Amazon. Y yo he visto estos casos. Son bastante raros, pero sí le suceden a ciertos candidatos. Y si te asignan ese estatus, básicamente se queda marcado en tu perfil de candidato en el sistema de seguimiento de solicitantes y se transfiere a cualquier otro puesto al que puedas postularte. Todos los demás reclutadores del equipo pueden verlo y básicamente es un no contratar informal. Personalmente he visto las notas de las entrevistas y puedo confirmar que esto sí existe y probablemente también exista en otras empresas. Ahora, más allá de hacer trampa en tus evaluaciones técnicas o fracasar completamente en la parte de la entrevista basada en comportamientos, hay algunas otras cosas que pueden hacer que te marquen como un candidato que nunca será contratado en esa organización en particular. Por ejemplo, si renunciaste después de aceptar una oferta, ya tenías una fecha de inicio confirmada y ellos ya estaban planeando para ti.
Y luego, en el último momento, ya sea que no te presentaste o presentaste tu renuncia antes incluso de empezar, y esto es especialmente cierto si lo haces sin avisar a la empresa. No les das ningún aviso previo. Realmente no les das una buena razón. Básicamente solo los estás dejando plantados. Sé que aquí hay un doble estándar. Sé que las empresas hacen exactamente lo mismo. Pero del lado de la contratación solo estoy siendo realista. Esto es lo que pasa. Vas a tener una nota en el sistema de seguimiento de candidatos sobre lo que pasó y te va a seguir como un tatuaje durante todo el tiempo que estés en esa empresa. Así que si alguna vez planeas regresar a una empresa para la que ya aceptaste una oferta y te gustaría volver a trabajar con ellos en el futuro, trata de manejar las cosas de la mejor manera posible. Hay circunstancias y los reclutadores y equipos de contratación entienden que tal vez las cosas cambian y puedes cambiar de opinión. Pero te recomendaría ser lo más abierto y honesto posible con el equipo de contratación porque lo van a apreciar, incluso si esa conversación es difícil. Otra cosa podría ser no presentarte a una entrevista, incluso a una entrevista telefónica. Y cuando no te presentas a una entrevista que ya estaba programada, adivina qué nota se pone en el sistema de seguimiento de candidatos en tu perfil, que no te presentaste a la entrevista. Y todos los demás reclutadores de ese equipo, para cualquier trabajo en el futuro, en cualquier sistema de seguimiento de candidatos de cualquier empresa, van a poder ver ese estado, así que entonces tienen que tomar una decisión. ¿Quiero perder mi tiempo con un candidato que no respeta el tiempo del equipo de entrevistas, que ya apartó tiempo para eso? Ahora, la siguiente categoría es algo que también he presenciado personalmente en mi carrera. Y este es particularmente grave. Te seguirá en cualquier proceso de contratación y te pondrá en una lista de no contratar. Y es el comportamiento que ocurre durante el propio proceso de entrevista. Así que tal vez el candidato está tratando mal a las personas durante el proceso, y a menudo esto se manifiesta cuando los candidatos interactúan con personas del equipo de contratación que no están directamente relacionadas con el panel de entrevistas. Así que podría ser la recepcionista, donde la persona llega y la trata de manera un poco grosera, o espera que le traiga café o algo así. O podría ser una visita a las instalaciones o a la planta, donde el guía suele ser alguien del equipo por hora que los lleva por el edificio, y esa persona no cree que sea tan importante, y tal vez los trata como si valieran menos, o hace algo inseguro o poco sensato, o quizá dice algo que indica que no encajarían bien en la cultura, y eso se le comunica al panel regular. También he visto que esto sucede cuando estás programando tus entrevistas con el equipo de coordinación. E incluso con el equipo de reservaciones de viaje, hemos tenido ciertos candidatos que los han tratado muy mal, han sido muy difíciles de tratar, o tal vez cancelaron en el último minuto, desperdiciaron el dinero de la empresa, sea cual sea el caso, eso casi siempre se le comunica al equipo de reclutamiento. Y de nuevo, adivina qué nota se pone en el sistema de seguimiento de candidatos, y muchas veces el reclutador toma la decisión de terminar el proceso de entrevista en ese mismo momento. Yo personalmente lo he hecho. Aunque estos casos pueden ser particularmente graves, hay otra categoría que a menudo te pondrá en la lista de no llamar. Y no es algo que estés haciendo con mala intención, sino más bien es la percepción y el mensaje que estás transmitiendo. Y es cuando un candidato aplica a muchos trabajos diferentes en toda la organización sin ningún motivo aparente. Están por todos lados. Y hasta recuerdo a un candidato en particular que cuando revisé su estatus vi que había aplicado a algo así como 120 diferentes puestos, y lo que eso me comunica es que ningún otro equipo estaba interesado en este candidato. Nadie más siquiera lo estaba entrevistando, y él estaba aplicando a trabajos que no tenían sentido para su experiencia. Estaban por todos lados. No había lógica ni razón en su patrón de postulaciones. Y cuando inicias sesión para revisar al candidato, puedes ver que ha aplicado a 100 diferentes puestos y todo en los últimos meses. Así que es como postularse a todo a ver qué pega. Así que, aunque ese caso no es tan grave, todavía podrías lograr que revisen tu perfil de candidato y que te llamen a la empresa. En la práctica, te estás poniendo en una lista negra si haces eso, porque estás mostrando que no tienes idea de lo que realmente quieres. Simplemente estás tirando de todo a ver qué pega. Según los comentarios que vi en mi video anterior, hay algunos conceptos erróneos sobre cómo funciona esto en la práctica. Meta tiene su propio proceso. Realmente no puedo hablar mucho al respecto porque nunca he trabajado en Meta, solo me baso en la información que ha estado disponible públicamente. Ya he hablado sobre lo que sucede en Amazon y probablemente también en algunas otras empresas en las que he trabajado. Pero quiero decir algo aquí. Nunca he escuchado, nunca he visto, ni siquiera en conversaciones informales o pláticas con gerentes de contratación, he estado al tanto de alguna lista negra de toda la industria que algunas personas insisten que existe. Ahora no estoy diciendo que nunca suceda.
Puede que haya ciertas industrias que no son muy grandes o donde los rumores sobre un candidato se esparcen muy rápido, o tal vez hay un gerente de contratación en particular que tiene una vendetta contra ti y difunde este rumor malicioso y bloquea tu empleo en otras empresas y todo eso. No estoy diciendo que eso no suceda. Y siempre va a haber esa excepción, pero estoy muy seguro al decirlo en general. No existe una lista negra de la industria para un candidato en particular, especialmente en industrias de tamaño normal. El hecho de que te prohíban conseguir un trabajo en una empresa no significa que no puedas ir con alguno de sus competidores o con alguien más en una industria relacionada, tal vez incluso proveedores, y conseguir un trabajo. Mira, quiero confirmar que los reclutadores de empresas competidoras no conspiran entre sí contra ciertos candidatos individuales. No tenemos ningún interés en eso. Tenemos muchas cosas mejores que hacer y tuvimos una mala experiencia con un candidato. Simplemente lo anotamos en nuestro sistema de seguimiento de candidatos, pero después nos olvidamos de ti, seguimos con el resto de nuestro trabajo y nadie se da cuenta de nada. Pero la versión real es más probable que estés marcado para una empresa específica o tal vez incluso para una división específica, o puede haber un gerente de contratación en particular al que simplemente no le gusta tu candidatura por cualquier razón. Y no quiero decir que no vayan a hacer algún tipo de verificación extraoficial de referencias con otra empresa o que intenten arruinar una oportunidad en particular si resulta que conocen muy bien a la otra persona en otra compañía. Simplemente creo que esos casos son sumamente raros. Ahora hay dos excepciones aquí que son sumamente raras, pero que pueden suceder cuando algo parecido a un daño de reputación a nivel de industria afecta la candidatura en toda una industria, y esto usualmente es algo que es una conducta realmente atroz. Tal vez hiciste algo completamente ilegal. Tu nombre apareció en el periódico. Te pasó algo que sería muy difícil de ocultar, así que la gente en otras empresas diría, eres ese tipo. O tuviste una conducta particularmente atroz. Tal vez tuviste un incumplimiento de las normas de seguridad que causó un incidente importante en algún lugar, algo que se puede buscar y ellos pueden descubrirlo. Eso podría bloquearte de toda una industria, pero de nuevo, no creo haber tenido esa experiencia con ningún candidato en 25 años de reclutamiento. Y luego otra de las preguntas que surgió fue, bueno, ¿cómo sabes si estás en una de estas listas? Aquí está el asunto, nunca vas a recibir una notificación, realmente, nunca. Ahora, un reclutador de Amazon puede decirte que tienes un periodo de espera de 6 meses, pero eso no es realmente estar en la lista de no llamar. Nunca te van a decir eso, nunca te vamos a contratar, simplemente no te van a llamar, te rechazan en cuestión de horas en la misma empresa repetidamente para los trabajos a los que aplicas. Así que tal vez aplicas a un trabajo y luego en 1 o 2 horas recibes un rechazo, luego aplicas a otro trabajo. En 1 o 2 horas te rechazan para ese también. Luego encuentras otro trabajo en la misma empresa. Esta vez te rechazan en 15 minutos. Eso probablemente es una señal de que no te van a contratar en esa empresa. O si te ignoraron después de haber estado activo en los procesos de contratación de una empresa y de repente ya nadie te devuelve la llamada para ningún puesto. Eso es básicamente todo. Ningún reclutador te va a decir que estás en una lista de no contratar, y muchas veces una empresa ni siquiera mantiene una lista formal de no contratar. Son solo notas en un sistema de seguimiento de candidatos que en la práctica funcionan así. Ahora, ¿qué puedes hacer realmente si crees que estás en una lista de no contratar? Bueno, probablemente no puedas cambiar lo que pasó en esa empresa en particular. No vas a cambiar ese estatus, no vas a poder borrar tu historial. Pero lo que te recomendaría que hagas de ahora en adelante con otros empleadores es que dejes de postularte en masa. Postularte en masa es una de las formas más rápidas de terminar en la lista de no llamar. La razón es que hablé de esto antes en el video. No pareces un candidato que sea muy enfocado y que entienda lo que está haciendo. Estás enviando solicitudes a lo loco dentro del mismo empleador. Y si estás solicitando 5, 10, 15 empleos en la misma empresa en un corto periodo de tiempo, esos reclutadores, todos ellos en cada equipo, pueden ver toda la actividad. Todos vemos los mismos perfiles de candidatos y todas las actividades de empleo, todos los estados de entrevistas, todos los rechazos. Incluso podemos ver las notas que otros reclutadores han dejado sobre tu candidatura específica. Así que si encuentras una empresa en la que realmente quieres trabajar, solo sé muy selectivo con los empleos a los que postulas. No quiere decir que no puedas postularte a más de uno. Eso está perfectamente bien, pero solo asegúrate de ser consistente. Postúlate al mismo tipo básico de trabajo al que te has estado postulando o que sea el nivel apropiado para donde te encuentras en tu carrera. Y no estés postulándote a cada trabajo diferente que no tenga nada que ver. Los reclutadores se van a dar cuenta de eso y vas a terminar bloqueado. Y si crees que ya te marcaron en algún lugar, lo que te recomendaría es que intentes construir una relación, potencialmente con el reclutador, pero aún mejor con el equipo de contratación con el que te gustaría trabajar.
En vez de postularte directamente, trata de conseguir una recomendación interna antes de enviar tu solicitud. Existe una pequeña posibilidad de que puedas superar la lista de no contratación si llegas primero con una recomendación. Pero probablemente esa sea la única manera realista de tener una oportunidad de regresar a una empresa que ya te ha catalogado como alguien a quien nunca contratarían. Y por último, te recomendaría darle algo de tiempo. El tiempo no necesariamente lo va a restablecer, pero tal vez implementen un nuevo sistema de contratación que no transfiera esa información. Las empresas sí cambian esas cosas con bastante regularidad, como ya sabes, tal vez una vez cada 10 años o algo así. Así que existe la posibilidad de que algunos de esos registros desaparezcan o que lo vean como, bueno, eso fue hace mucho tiempo. Así que como que reinician las cosas. Esa es una posibilidad. Simplemente no es algo por lo que yo me haría muchas ilusiones. Así que quería cerrar el círculo con esto porque la lista, desafortunadamente, es real. Simplemente no es lo que la mayoría de la gente piensa que es. La mayoría de las empresas tienen una, y no es una hoja literal que diga no contrates a uno de estos candidatos, sino que es una lista funcional de no contratación basada en las notas y los estados dentro del sistema de seguimiento de candidatos. La buena noticia es que la mayoría de las cosas que te ponen en esta lista son en su mayoría prevenibles. Asegúrate de presentarte de manera profesional en todas tus interacciones con esa empresa y simplemente asegúrate de que te estás postulando a puestos del nivel correcto y que eres selectivo con los trabajos a los que postulas. De todos modos, espero que esto responda a la mayoría de las preguntas que he recibido de ese otro video y aclare exactamente cómo funciona la contratación detrás de escena en lo que respecta a la lista de no contratación. Ahora, si estás teniendo dificultades en tu propia búsqueda de empleo, eso es exactamente en lo que me especializo. Tengo un sitio web llamado A Life After Layoff, que está lleno de consejos y trucos, todo desde la perspectiva de un experto interno. Y comparto mi conocimiento más profundo e íntimo en forma de algunos cursos de capacitación, y específicamente en la búsqueda de empleo, los currículums van a ser algo fundamental. Postularte al trabajo correcto con el currículum correcto. Así que he creado un curso llamado Resume Rocket Fuel. Y Currículum Combustible de Cohete te enseña cómo escribir un currículum teniendo en cuenta la perspectiva de un reclutador. Te ayuda a poner la información correcta en tu currículum en el momento adecuado. Desglosa todo el proceso que he utilizado para escribir mis propios currículums. Hasta ahora he enseñado a miles de personas y les he ayudado a conseguir empleos de mejor calidad. También acabamos de lanzar Sore, que toma el proceso de currículum combustible de cohete y hace la parte hecha para ti. Así que realmente crea currículums de calidad de currículum combustible de cohete. Así que si te interesa la parte hecha para ti, la personalización rápida de currículums, asegúrate de revisar Sore. Y también tengo otro conjunto de cursos sobre cómo presentarte en el proceso de entrevistas y en el proceso de búsqueda de empleo. Y eso se llama el Bootcamp definitivo para buscadores de empleo, y ahí desgloso todo el proceso de búsqueda de empleo desde la perspectiva de un reclutador y exactamente lo que yo haría si estuviera buscando trabajo hoy en día. De todos modos, espero que este video te haya sido útil, te agradezco por verlo, nos vemos en el próximo.